Dicen que la voz de Chester Bennington podía romper vidrios, pero lo que realmente rompía era el silencio del dolor. El 20 de julio de 2017, una mañana aparentemente tranquila en Palos Verdes, California, se convertiría en una herida abierta para la música. A las 9 en punto, una empleada doméstica subió las escaleras de una elegante casa, llamó a la puerta principal y, al no obtener respuesta, la empujó lentamente. Dentro, encontró algo que ningún fan, ningún familiar y ningún ser humano quisiera ver jamás. El cuerpo sin vida de Chester Charles Bennington, el líder de Linkin Park, colgaba en silencio, como si hasta el aire se negara a moverse. Tenía 41 años. La causa oficial: suicidio por ahorcamiento. Esa noticia cruzó el planeta en cuestión de minutos. Los medios interrumpieron su programación. Los foros se llenaron de incredulidad y los millones de seguidores que crecieron con su voz sintieron que una parte de su adolescencia acababa de morir con él. ¿Cómo podía el hombre que transformó la tristeza de toda una generación haber perdido la batalla contra la suya? Para entenderlo, hay que volver atrás, a un niño en el desierto de Arizona, un niño que cantaba para sobrevivir. Chester Charles Bennington nació el 20 de marzo de 1976 en Phoenix, Arizona, una ciudad donde el calor parece derretir los pensamientos. Era el más joven de 4 hermanos. Su madre, Susan, era enfermera. Su padre, Lee, detective especializado en casos de abuso sexual infantil. Un trabajo que le obligaba a convivir con lo peor de la naturaleza humana y que terminó distanciándolo emocionalmente de su propia familia. Desde pequeño, Chester imitaba a los cantantes que escuchaba en la radio. A los 7 años, interpretaba Hot Blooded de Foreigner frente a sus hermanos, con un cepillo de cabello como micrófono. Tenía una voz increíble y un corazón demasiado sensible para el mundo en el que vivía. A esa misma edad ocurrió algo que marcaría su vida para siempre. Fue abusado sexualmente por un amigo mayor. El abuso continuó durante 6 años y el miedo lo mantuvo en silencio. Temía que nadie le creyera, o peor, que se burlaran de él. Cuando finalmente reunió el valor para contarlo, su padre descubrió que el agresor también había sido víctima. El círculo del dolor se repetía y Chester aprendió a callar. En la escuela, las cosas no eran mejores. Sufría bullying constante. Lo golpeaban, lo empujaban, lo llamaban raro. Entonces, comenzó a refugiarse en sus cuadernos. Dibujaba monstruos que parecían llorar. Escribía poemas donde el protagonista siempre terminaba solo. Y así, poco a poco, la rabia y la tristeza se convirtieron en su combustible creativo. Solo quería matar a todos y huir, pero transformé el dolor en canciones. No lo sabía, pero ese sería el eje de toda su vida: convertir el sufrimiento en arte. Su adolescencia transcurrió entre trabajos temporales y tardes de composición. Su primera banda se llamó Sean Dowdell and His Friends, una mezcla de rock alternativo y grunge que actuaba en pequeños clubes de Phoenix. Después llegó Grey Days, donde Chester empezó a ganar notoriedad local. Su voz no se parecía a nada. Era capaz de pasar del susurro más tierno al grito más desgarrador en una misma frase. Pero su gran oportunidad llegó en 1999. Una banda de Los Ángeles llamada Zero estaba buscando un nuevo vocalista. Chester grabó su audición con un micrófono barato, la metió en un casete y la envió por correo. Cuando los integrantes la escucharon, quedaron impactados. «Este tipo es distinto», dijeron. Poco después, la banda cambió su nombre a Hybrid Theory y finalmente a Linkin Park, en homenaje a Lincoln Park, un parque cercano a su estudio de ensayo. El 24 de octubre de 2000 lanzaron su primer álbum, Hybrid Theory.
Nadie esperaba lo que vendría, una combinación explosiva de rap, metal y emociones crudas que redefinió el sonido de una generación. El disco vendió más de 10 millones de copias solo en Estados Unidos, y canciones como One Step Closer, Crawling e In the End se convirtieron en himnos globales. Linkin Park no solo hacía música, expresaba lo que los demás no podían decir: las inseguridades, el enojo, la frustración de crecer sintiéndose diferente. Chester se convirtió en un símbolo. Canto lo que pasa dentro de mi cabeza, porque si no lo hago me mata. En 2003, el segundo álbum, Meteora, consolidó su reinado. Lumpay, Breaking the Habit y Faint dominaron las listas. Los escenarios temblaban, pero detrás de cada grito, Chester escondía una batalla que el público no podía ver. El éxito fue tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de asimilarlo. En menos de 3 años, pasó de dormir en un sofá a llenar estadios en Tokio, Sao Paulo o Berlín. Pero con la fama llegaron los viejos fantasmas. Desde adolescente había usado drogas para anestesiar sus recuerdos: cocaína, metanfetamina, alcohol. Y en plena cima, esas sustancias se convirtieron en su única forma de escape. En entrevistas lo decía con brutal honestidad: cuando estoy dentro de mi mente, es un barrio peligroso, no puedo estar solo allí. Intentó detenerse. Se casó con Samantha Olit en 1996 y juntos tuvieron a su primer hijo, Draven. Durante algunos años logró mantenerse sobrio, pero el divorcio en 2005 lo hundió de nuevo en la adicción. Poco después conoció a Talinda Bennington, con quien formó una nueva familia y tuvo 3 hijos más. Encontró amor y estabilidad, pero la oscuridad no desapareció. Solo aprendió a sonreír frente a las cámaras. En 2009 fundó la banda paralela Dead by Sunrise y en 2013 cumplió su sueño de cantar en Stone Temple Pilots, pero nada parecía llenar el vacío. En 2016 confesó públicamente que había recaído, que la depresión lo perseguía incluso en los momentos felices. Su amigo, el guitarrista Ryan Shock, lo describiría más tarde: Chester me dijo que vivía una batalla cada hora, sobrevivo 1 hora a la vez, todos los días. La gente lo veía como un ídolo, pero en su mente aún era ese niño de 7 años, asustado, confundido, buscando una salida. El mayor enemigo de Chester no estaba fuera, estaba dentro de su propia cabeza. No hay nada más cruel que perder a quien entendía tu dolor mejor que nadie. El 18 de mayo de 2017, Chester recibió una llamada en mitad de la madrugada. Al otro lado de la línea, la voz de un amigo temblaba. Chris Cornell, vocalista de Soundgarden y Audioslave, había sido encontrado muerto en un hotel de Detroit. El diagnóstico fue el mismo que Chester conocería semanas después: suicidio por ahorcamiento. Chester y Chris eran más que compañeros de profesión. Eran hermanos. Se habían conocido años antes en giras y rápidamente desarrollaron un vínculo profundo, nacido de la admiración y del dolor compartido. Ambos habían sobrevivido a la adicción, al abuso, a los mismos demonios invisibles que persiguen a tantos artistas. Chris Cornell era además el padrino de uno de los hijos de Chester. Pasaban juntos navidades, cumpleaños y noches de estudio. Cuando hablaban, no necesitaban fingir ser fuertes. Se entendían sin decir una palabra. En los meses previos a su muerte, Cornell había estado luchando contra una depresión silenciosa, algo que Chester reconocía en sí mismo. Por eso, la noticia lo destruyó. Durante el funeral, Chester cantó Hallelujah de Leonard Cohen. Su voz se quebró en medio del coro. Casi no pudo terminar la canción. Esa grabación se volvió viral. Un hombre cantando para despedir a su mejor amigo.
sin saber que también estaba escribiendo su propia despedida. Días después, Chester escribió una carta abierta en la que decía: «Pensar en ti me parte el corazón. No puedo imaginar un mundo sin ti en él». Aquella frase, que en su momento sonó a tributo, terminaría siendo una premonición. En una entrevista concedida a Rolling Stone, Chester explicó que aún no podía cantar las canciones de Chris Cornell sin llorar, que cada vez que lo intentaba, algo dentro de él se apagaba. Sus allegados lo notaban diferente, más callado, más introspectivo. A veces sonreía, pero sus ojos estaban vacíos. Uno de sus amigos cercanos, Ryan Shook, recordaría: «Podías sentir su tristeza, sabías que no era una fase, era un hombre tratando de mantenerse con vida». Menos de 2 meses después, el 20 de julio de 2017, día en que Chris Cornell habría cumplido 53 años, Chester decidió seguirlo. Julio de 2017. Linkin Park se encontraba en plena promoción de su nuevo álbum, One More Light. Un disco más melódico, introspectivo, lleno de letras sobre pérdida, redención y esperanza. Muchos fans se habían sorprendido con el cambio de sonido. Algunos lo criticaron duramente. En redes sociales, Chester llegó a responder con firmeza, defendiendo la evolución de la banda. Detrás de esas respuestas se escondía algo más profundo, un hombre que no soportaba ser malinterpretado una vez más. Durante ese mes, Chester parecía estar mejor. Pasaba tiempo con su esposa Talinda y sus 6 hijos entre Arizona y California. Jugaba con ellos, cocinaba, reía, hacía bromas en videos caseros. Incluso planeaba volver a grabar con Great Days, su banda juvenil, para reconectar con sus raíces. 6 días antes de morir, grabó el episodio de Carpool Karaoke junto al actor Ken Jeong y sus compañeros Mike Shinoda y Joe Han. Durante casi 1 hora, Chester cantó, bromeó y sonrió como si todo estuviera bien. El video, que se publicaría después de su muerte con autorización de su familia, mostraba a un hombre feliz, o al menos intentando convencerse de que lo era. El 19 de julio, Chester se despidió de su esposa e hijos. Les dijo que debía viajar a Los Ángeles para una sesión de fotos con la banda. Cenaron juntos, rieron. Talinda lo recordaría después diciendo: «Parecía en paz, como si por fin hubiera encontrado algo de calma». Llegó a su casa de Palos Verdes Estates alrededor de las 10:30 de la noche. Envió un par de mensajes de texto a amigos, nada fuera de lo normal. Uno de ellos lo invitó a surfear al día siguiente. Chester respondió con un simple «Sounds good». Esa sería su última palabra escrita. Durante la madrugada, las cámaras de seguridad de la residencia no registraron movimiento. No hubo signos de lucha ni de visitas, solo silencio. A las 9 de la mañana, la empleada doméstica llegó como cada día. Tocó la puerta. Silencio. La casa estaba demasiado quieta. Al subir las escaleras, encontró la puerta del dormitorio principal entreabierta y allí lo vio. Chester estaba colgado de la puerta, con un cinturón alrededor del cuello. En el suelo, una botella de cerveza medio vacía y un teléfono móvil apagado. No había nota, no había explicación. El conductor que debía recogerlo para la sesión fotográfica llegó poco después. Llamó a la policía. Los paramédicos confirmaron lo que el mundo se negaría a aceptar durante horas. El informe forense reveló una pequeña cantidad de alcohol en la sangre, pero sin rastros de drogas o medicamentos. Todo indicaba que había tomado la decisión en plena conciencia. Y como si el destino quisiera burlarse del dolor, ese mismo día, Linkin Park publicó el video oficial de Talking to Myself. En él, Chester aparece cantando sobre la soledad, la distancia, la imposibilidad de ser comprendido. Las letras parecían un mensaje póstumo. All the walls that you keep building, all this time that I spent chasing.
Cuando el videoclip se estrenó, la noticia de su muerte ya estaba en todos los portales, y esas líneas se convirtieron en un epitafio involuntario. La muerte de Chester Bennington no fue solo una tragedia para la música. Fue un golpe existencial para millones de personas que encontraron en sus canciones una forma de sobrevivir. Desde México hasta Japón, desde Argentina hasta Alemania, los fans organizaron vigilias, encendieron velas, cantaron Numb y In the End frente a murales improvisados. Su voz seguía resonando porque Chester había sido, más que un cantante, un espejo de la ansiedad, de la adicción, de la lucha silenciosa. Dejó 6 hijos, Draven, Jaime, Isaiah, Tyler, Lily y Lila, y una esposa, Talinda, que transformó el dolor en acción. Fundó la organización 320 Changes Direction, dedicada a la salud mental y la prevención del suicidio. El número 320 era un homenaje a Chester, el 20 de marzo, día de su nacimiento. En entrevistas posteriores, Talinda diría: «Quiero que la gente recuerde a Chester por su luz, no por su muerte. Quiero que su historia salve otras vidas». Y lo hizo. Tras su partida, la música de Linkin Park tomó un nuevo significado. Cada línea de One More Light sonaba como una confesión. Cada concierto grabado parecía una despedida anticipada. Muchos creen que el éxito te compra la felicidad, pero no es así. Lo que ocurre dentro de mi cabeza siempre fue igual. Chester Bennington Chester no solo cambió la música, cambió la conversación sobre la salud mental en la industria. Por primera vez, miles de fans y artistas comenzaron a hablar abiertamente del suicidio, de la depresión, del vacío que se esconde detrás de las sonrisas públicas. Su muerte se convirtió en un recordatorio de que incluso los ídolos sienten miedo, que la vulnerabilidad no es debilidad y que pedir ayuda no te hace menos fuerte. Con el paso de los años, sus compañeros de Linkin Park han mantenido vivo su legado. Mike Shinoda lanzó su álbum Post Traumatic en 2018, una carta musical dedicada a su amigo. Cada tema era una mezcla de duelo y gratitud. En los conciertos tributo, miles de personas levantaron carteles con una sola frase: «Thank you, Chester». Porque aunque se haya ido, su voz sigue allí, gritando desde los parlantes, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz. Who cares if one more light goes out in a sky of a million stars? Well, I do. Esa fue la última canción que Chester cantó en vivo con Linkin Park, una declaración de amor hacia quienes se sienten invisibles, una súplica a no rendirse. Hoy, su voz sigue viva. En los autos, en los auriculares, en los corazones de quienes alguna vez se sintieron solos. Cada verso, cada grito, cada palabra que dejó se convirtió en refugio. Chester Bennington no fue solo el líder de una banda, fue un símbolo de lucha, de humanidad, de contradicción. Un artista que transformó su trauma en arte, su miedo en música, su silencio en millones de voces. Dicen que cada estrella que muere ilumina el universo por un instante antes de desvanecerse. Chester fue esa estrella, y aunque ya no esté aquí, su luz aún nos alcanza, porque hay voces que no mueren, solo cambian de lugar.